Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, en primer lugar, por supuesto, a la Fundación Miguel Delibes y a Fernando Zamácola por su invitación a participar en estas jornadas. Jornadas muy interesantes. Ella me ha pillado la prensa afuera, preguntando mi opinión. Todo lo que sea reunirse, trabajar, discutir, ver problemas comunes, ver posibles soluciones, es bueno, y en el mundo de los archivos mucho mejor. Es decir, a ver si conseguimos entre todos, ¿verdad?, incluso siendo archivos tan diferentes los suyos de los nuestros, seguir avanzando. El motivo de mi presencia aquí, en esta reunión de ACANFE, recordaba antes, hace unos años ya hubo una reunión de ACANFE aquí en Valladolid, no me equivoco, ¿verdad?, y estuvisteis de visita en el archivo. 2011, bien, sí, porque lo recuerdo, y estuvisteis de visita en el archivo. ¿Perdona? Es posible. Tienes razón. Y bueno, pues fue una oportunidad para conocer el archivo un poco desde la exposición permanente que teníamos, etcétera, etcétera. El objeto de esta conferencia es un poco lo mismo, intentar comunicar qué es el archivo de Chancillería a partir de esa relación, efectivamente, con el hereje o con el entorno histórico de la novela del hereje. Especialmente oportuno porque el archivo de la Real Chancillería, ahora lo iremos viendo, el fondo documental más importante que conservamos es el que produjo el Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, y para ese tribunal el siglo XVI es el siglo de oro. Es decir, realmente la Chancillería, su siglo es el siglo XVI, y tiene una trascendencia sobre la ciudad de Valladolid y sobre Castilla en general notable. Entonces, esa va a ser la línea de la exposición y la insistencia permanente en el valor de los archivos judiciales como fuentes para la investigación histórica. Ahora lo vamos a ver. Nuestro archivo es un archivo eminente, exclusivamente judicial, y tiene un potencial de información no siempre investigado y no siempre trabajado para los estudios históricos. Bien, como presentación tendríamos la puerta del archivo, efectivamente, y el patio central del edificio actual, ¿vale?, que nos daría pie, como digo, a hablar de qué es ese archivo de la Real Chancillería. Es un archivo más, como todos ustedes sabrán, en el marco de los grandes archivos estatales dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, cuyo responsable estuvo ayer aquí, Severiano Hernández, pero en ese marco de los grandes archivos estatales es un archivo muy específico porque tiene unos rasgos propios. Esto será un poco el contenido de la exposición. Tiene unos rasgos propios que le diferencian del resto de archivos estatales. Y el primero, como decíamos, es que es un archivo judicial y exclusivamente judicial. Es decir, toda la documentación que conservamos es documentación producida por la Administración de Justicia a lo largo de su historia. Es decir, por la Administración de Justicia que empezó el Tribunal de la Real Audiencia, de la que hablábamos, y Chancillería, surge, como veremos luego, en 1371, pero en cualquier caso conservamos sus fondos desde finales del siglo XV hasta el año 2004, que son los fondos documentales más recientes que conservamos, ¿vale? Todas las instituciones de impartición de justicia que se desarrollan a lo largo de ese tiempo en el nivel de la justicia superior van a tener su presencia en el archivo de Chancillería, ¿vale? Pero, insisto, documentación judicial y exclusivamente judicial. Tenemos, por tanto, como digo, el fondo antiguo de la Real Audiencia y Chancillería, que es el que centraremos la exposición, pero tenemos también fondos documentales de la Audiencia Territorial de Valladolid, que le sustituye a partir de 1989. Y tenemos fondos del Tribunal Superior de Justicia, que sustituirá al anterior a partir de 1989, perdón, la sustitución anterior en 1834, lo veremos. Y significativamente lo que no tenemos, y más en relación con el hereje, son los fondos documentales del Tribunal de la Inquisición. Y lo detallo porque es una costumbre que se tiene. Ayer mismo me ha recibido una solicitud de visita al archivo con vistas al aniversario del hereje, precisamente para poder ver la documentación. Bien, veremos qué documentación es relacionada con el hereje y su entorno, pero no tenemos en ningún caso la documentación inquisitorial, porque era un tribunal diferente, era una jurisdicción diferente. ¿De acuerdo? Bien, este archivo, que decimos que es un archivo eminentemente judicial, tiene otra característica muy propia y que además va a definir la forma en que conservamos los fondos y qué fondos conservamos, y es que es un archivo que en su origen es un archivo administrativo.
Vuestro ámbito de archivo es completamente distinto a este, pero los que trabajamos para archivos de la Administración, sea de justicia o cualquier administración, este elemento es fundamental. Es decir, es el nacimiento en puridad de un archivo. Un archivo nace recogiendo la documentación que se produce en el ejercicio de una función, que se produce o que se emite en el ejercicio de una función. Y ese es el caso del archivo de la Chancillería. Las primeras ordenanzas sobre el archivo y las primeras normativas datan de 489, en unas ordenanzas de los Reyes Católicos, y va a tener una historia, el archivo propio en sí, interesantísima y curiosísima, porque, como digo, explica mucho de la historia de la Administración, no solo de la Administración de Justicia, y sobre todo va a explicar por qué los fondos se conservan como se conservan. En cualquier caso, ese archivo que surge como archivo administrativo tiene una vida bastante garantizada a lo largo de todo el antiguo régimen, sencillamente porque el tribunal sigue existiendo y los archivos, y más en el antiguo régimen, perviven porque alguien los usa y los necesita, si no, no pervivirían. Entonces, mientras el tribunal existe, el archivo se conserva de una manera más o menos adecuada. En el siglo XIX, que el tribunal, como hemos dicho, desaparece en 1834 con el cambio de régimen al régimen liberal, el archivo va a sobrevivir, ya no a pervivir, sino a sobrevivir en unas condiciones mucho más lamentables, hasta que a principios del siglo XX ese fondo documental, que seguía dependiendo del Ministerio de Justicia de la época, pasa a depender del Ministerio de Instrucción Pública, del momento antecedente, obviamente, del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Tal. Entonces, a partir del año 1906, ese fondo documental, cuyo origen era el Tribunal de la Real Audiencia de Chancillería de Valladolid, pasa a depender del Ministerio, actualmente Cultura, y en cualquier caso del Cuerpo Facultativo de Archiveros, que somos los que estamos ahora al cargo. Todo esto lo cuento, aunque sea un poco rápidamente, porque explica, como digo, la situación de los fondos documentales y cómo los tenemos. Tenemos una colección fantástica de fotografías de principios del siglo XX, es decir, cuando ese fondo documental pasa a depender de la Audiencia Territorial y del Ministerio de Justicia a incorporarse al Ministerio de Instrucción Pública. A lo largo de su historia, como decíamos, se había construido un edificio de archivo a finales del siglo XVII, lo cual no deja de ser bastante llamativo, que sería este el que vemos aquí. Pero los fondos no estaban siempre así, estaban así también. Y también estaban así, en la parte alta del edificio de depósito. Esta era, de hecho, una de las antiguas salas de vistas, como vemos con el escudo en el techo, y bueno, pues el estado a principios del siglo XX venía a ser este, ¿no? Había otras zonas mejores, insisto, esta era la parte de las ejecutorias, luego lo veremos, y estos son unos primeros investigadores en aquellos inicios del archivo. Afortunadamente todo eso ya no es así, sino es así como lo vemos ahora, pero bueno, conviene, supongo que lo imaginabais, pero conviene tener las dos fotografías, ¿vale? Bien. Siguiendo con el argumento, con esos rasgos distintivos que estaba explicando, ese archivo que tiene un origen administrativo, como decíamos, pero que tiene luego un devenir que nos lleva hasta el actual archivo histórico, reúne unos fondos que se caracterizan, sobre todo dentro de ese marco de los archivos estatales de los que hablo, por su amplitud cronológica. Como os decía, tenemos fondos documentales desde finales del siglo XV hasta el año 2004. En realidad, el fondo documental más completo y más íntegro es lo que llamamos el fondo antiguo, es decir, el que va desde finales del siglo XV hasta 1834. En las fechas posteriores tenemos fondos documentales de la Administración de Justicia, pero ya son fondos que no estuvieron siempre en el archivo, sino que se han ido remitiendo por transferencias. Y eso ha hecho, bueno, en fin, sobre todo en la mitad del siglo XX, que las transferencias fueran parciales, y la documentación que se conserva de la Administración de Justicia contemporánea es mucho más fragmentaria. Sin embargo, la documentación de aquel tribunal antiguo, como digo, es prácticamente íntegra. Eso implica, el que sea íntegra, que su volumen supone, el del fondo antiguo solo, cerca de 14 kilómetros lineales de fondos documentales. Cerca de 14 kilómetros lineales que, como os digo, recogen la actividad de la institución durante prácticamente todos los años de vida. El fondo contemporáneo, frente a esos 14 kilómetros, supone alrededor de 6, para que veáis la diferencia.
Y es lo que explica que sea el protagonista del archivo, el fondo antiguo. Es decir, es el fondo que los investigadores nos reclaman y es el fondo que nosotros trabajamos, puesto que es lo que los investigadores nos reclaman. Intentamos también trabajar justicia contemporánea, pero en realidad la enorme parte de los esfuerzos del archivo se dedican al fondo antiguo. Ese fondo antiguo, además, como decíamos, como archivo judicial que somos, es un tipo de fondo documental que conserva una información única. A nosotros nos gusta decir que los documentos judiciales, a nosotros y a otros custodios de archivos judiciales, los archivos judiciales conservan la historia de las sociedades de dentro. Es decir, estamos acostumbrados, sobre todo para documentación de antiguo régimen, a los grandes archivos de la administración, véase archivo de Simancas o cualquiera de los demás, ¿no? Y, sin embargo, esos archivos reflejan, por supuesto, la vida, pero la vida desde el poder, digamos. Los archivos judiciales lo que hacen es un reflejo de la intrahistoria de la sociedad. De la intrahistoria, hombre, a partir del conflicto. Es verdad que la sociedad no solo es conflicto, pero también es conflicto, ¿no? Y entonces, esto permite que se haya conservado informaciones que no se conservan en otros sitios. Las personas del siglo XVI normalmente no conservaban sus archivos personales. Tampoco ahora, no es el caso de legados como el que a vosotros os ocupa, ¿no? Pero en realidad en el antiguo régimen nadie conservaba su archivo personal o prácticamente. Sin embargo, esos rastros de vida de la gente aparecen entre la documentación que se conserva en los archivos judiciales. De hecho, esto es especialmente interesante, sobre todo para el siglo XVI, que nos ocupa porque, como se ha dicho por tantos estudiosos del asunto, el siglo XVI en Castilla, además, es una sociedad eminentemente litigiosa y pleiteadora. Es una sociedad que continuamente está en conflicto y continuamente está acudiendo a pleito, por múltiples motivos. En primer lugar, porque es una sociedad que está creciendo, con un crecimiento demográfico, un crecimiento económico, que hace que aquellas formas de resolver los conflictos que tenían antes, hasta el siglo XV, sean superadas y ya no valgan. Entonces se busca una forma nueva. La forma nueva ya existía, pero se utiliza mucho más esta forma, que es el pleito. Se utiliza mucho más porque además implica una confianza de la sociedad en la justicia, que antes no era tan clara. ¿Por qué? Porque la justicia tiene el respaldo real. Y se acude y se acogen a la justicia real como manera de protegerse ante abusos de otro tipo de jurisdicciones, como puede ser la jurisdicción señorial, lo veremos, ¿vale? Entonces, esto hace que el número de pleitos sea enorme y esto hace que el archivo permita hacer un estudio de cualquier aspecto, tanto social como económico. Cualquier tipo de relación personal podía dar lugar a un pleito, y lo daba en el siglo XVI sobre todo. Relaciones familiares, relaciones laborales, por supuesto, cualquier tipo de cuestión económica, de contratos, de esclavos, de aprendices, en fin, cualquier cosa, cualquier tema, por supuesto, de propiedades de tierras, de herencias, de mayorazgos, de cualquier tema de este tipo podía dar lugar a un pleito, e insisto, lo daba. En principio, ahora lo veremos, el Tribunal de la Chancillería es un tribunal superior. Las causas que entran en la Chancillería tienen que tener un importe mínimo para poder entrar. El problema es que ese importe se fija a finales del XV, y aunque se va modificando, con la enorme inflación, el mínimo por el que pueden llegar los pleitos a la Chancillería es muy bajo, lo cual permite, es decir, no es un tribunal para clases altas ni para privilegiados, tendrá sus partes, pero el hecho de que el valor mínimo de una causa para que pueda llegar a la Chancillería, en realidad para la vida diaria, fuera muy bajo, hace que mucha gente, muchos menudos, acudan al tribunal para sus pleitos. Este tema de la información única, tan interesante en los archivos judiciales, no solo es información única lo que se conserva, sino son incluso documentos únicos. Vamos a ver, los pleitos, además de su propia tramitación como documentación judicial, bastante ardua de investigar, como puede dar fe alguno de los oyentes de hoy, y bastante, en fin, no agradable, tienen como riqueza suplementaria todas aquellas piezas que los litigantes podían aportar en los pleitos que entablaban en defensa de su derecho. Entonces, eso enriquece muchísimo la documentación judicial. La enriquece hasta el punto que eso permite hablar en algunos casos de arqueología documental. No sé si salió ayer el término aquí, pero es un término que a mí me encanta y además me parece ajustadísimo. Ha permitido conservar documentos que de otra manera se hubieran perdido.
en muchos casos como documentación original y en otros casos simplemente como traslados, pero con el mismo valor desde el punto informativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el archivo tiene, supongo que saldrá luego, una colección de protocolos y padrones. Conservamos padrones municipales que, sabiendo la historia de los archivos municipales en este país y la pérdida enorme de fondos documentales que han sufrido, sin embargo, tenemos secuencias enteras de padrones del siglo XVI de Lugo, de infinidad de lugares de la Corona de Castilla que se presentaban en la Chancillería como piezas de prueba, fundamentalmente en los pleitos de hijosdalgo. Los hidalgos tenían que demostrar que sus antecesores ya habían estado inscritos en los padrones como hidalgos y aportaban o bien el padrón original o bien un traslado de ese padrón, ¿no? Entonces, insisto, es muy interesante no solo la información en sí contenida, sino los propios documentos que se conservan. Esos documentos, supongo que luego llegaremos a hablar de ello, pero sobre todo los que son en soportes especiales, han dado lugar a sendas colecciones en el archivo. Una colección de pergaminos y otra colección de planos y dibujos. En archivos, a día de hoy, como sabréis, los únicos motivos que nos permiten hacer colecciones son motivos de conservación, y este es el caso, ¿no? Son documentos que normalmente por su formato sufren dentro del formato del pleito normal, que suele ser un tamaño folio cosido, y entonces se extraen, se restauran de acuerdo a las prácticas que contará luego Nacho seguro, y se conservan aparte. Bien, conservamos una colección, volviendo a los pergaminos, de cerca de 4.500 pergaminos, muchos de ellos, por ejemplo, privilegios rodados, aportados como piezas de prueba en pleitos de monasterios por propiedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y conservamos otra muy interesante conservación de planos y dibujos, muchos de ellos en papel, como es este caso. Este es un pleito muy curioso y dibujos curiosísimos, son temas posteriores, este es del 18 ya, de una testamentaría, y entonces el dibujo es la casa donde está en una de aquellas camas durmiendo la testamentaria, y entonces está dictando su testamento a un escribano, etcétera, etcétera, ¿no? En relación con esa colección de planos y dibujos que, insisto, ofrece la representación gráfica, igual desde finales del siglo XV, el mismo marco cronológico, hasta principios del XIX, de cualquier tipo de objeto, es decir, desde casas, por supuesto, hasta campos, hasta lindes de concejos, hasta lo que fuera. A finales del siglo XVIII hay una práctica que es hacer esas piezas de prueba gráficas en óleo sobre lienzo. Entonces el archivo conserva, y por eso traigo esta foto y alguna más que tengo luego, como objetos únicos, una colección de 91 óleos sobre lienzo de finales del siglo XVIII, casi todos, que son piezas de prueba aportadas normalmente en pleitos entre concejos por cuestiones de lindes, con un criterio de representación completamente distinto. Esto es el río Órbigo, y es una zona especialmente conflictiva porque tenemos 2 o 3 óleos de esa zona, 2 creo, y varios planos en papel de pleitos distintos en épocas distintas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que era un sitio especialmente conflictivo. Pero el óleo sí, a mí me parece precioso, la bañeza aparece aquí abajo y tal, ¿no? Entonces, es una colección igual de documentos únicos, porque realmente son únicos, no se conservan. Debió haber en la Chancillería de Granada, debió haber igual. Debió haber en la sala de alcaldes del Consejo de Castilla, es que se debían conservar en el Archivo Histórico Nacional, y creo que hay alguno, pero en ningún caso hay una colección de 91 sobre un ámbito geográfico, ahora veremos, amplísimo, como es todo el norte de la Corona de Castilla, ¿no? Y por último, en relación con ello, como documentación que se puede aportar como prueba, tenemos una muy pequeña colección de lo que se llaman piezas de convicción, y que en realidad es muy pequeña, y que además yo tengo las sospechas que la mitad de ellas no son piezas de convicción, es decir, son, bueno, pues un cuchillo que estaba utilizando probablemente el escribano en el momento que estaba escribiendo el pleito, ¿no? Pero sí tenemos muchos más dibujos, por ejemplo, en pleitos criminales por agresiones con navajas, tenemos dibujos de las navajas originales, y cuchillos se conservan muy poquitos, pero en fin, ahí está la colección, vale. Vale, todo esto, como decimos, queriendo poner de relevancia la importancia del archivo de Chancillería por la información contenida y por no solo la información, insisto, sino los documentos, más allá de los puros pleitos, los documentos que se aportan como prueba. Bien, normalmente ahora tendríamos que hacer un breve recorrido por la historia del archivo de
del propio Tribunal de la Chancillería por entender qué es lo que tenemos y cómo lo conservamos. Efectivamente, la vamos a hacer muy rápida por cuestiones de tiempo. El Tribunal, como decía, se considera que se inicia en 1371, que en realidad tampoco se inicia porque ya existían una serie de personas que ayudaban al rey a dictar justicia y tal. El tema es que en 1371 lo que se hace Enrique II en las Cortes de Toro es decir que se pueden reunir en su ausencia. Es decir, la impartición de justicia es el carácter eminente del rey, no solo en el antiguo régimen, sino durante toda la Edad Media. Por supuesto, el rey es rey en tanto que imparte justicia. Todo el resto de competencias son secundarias. Lo fundamental es que imparte justicia. Y la imparte él. A partir de 1371 lo que dice es que se puede impartir en su ausencia. La pueden impartir esos oidores que le acompañaban cuando él no esté. Entonces, por eso se suele considerar la fecha de inicio de la institución como tal, ¿no? Y va a pervivir, como decíamos, hasta el año 1834. Es el alto tribunal de justicia para la Corona de Castilla, para toda la Corona de Castilla en el momento de su formación. Y lo va a ser no como máximo tribunal, porque siempre va a haber una competencia superior en el Consejo Real, en la Sala de Justicia, que es lo que se llama la Sala de 1500. Aquellas sentencias que se dictaban en el Tribunal de la Chancillería se podían suplicar ante la Sala de 1500, previo depósito de una fianza de 1500 doblas en origen, que luego aumentó, y que en cualquier caso no es una práctica demasiado habitual. Es decir, cuando eso se hace, aparecen los pleitos que conservamos. Pásese a la sala de las 1500 y no suele ser habitual, con lo cual, porque efectivamente eso ya suponía mucho coste, mucho dinero y mucho tiempo de tramitación. Por lo tanto, podemos considerar que si no el máximo, por lo menos sí es el más alto tribunal de justicia en la Corona de Castilla, ¿vale? A partir de esas Cortes de Toro, ya digo, viene todo un proceso institucionalizador, que es el proceso característico de la Baja Edad Media de los Trastámara, en cualquier ámbito del reino, pero también en la justicia, que culmina, como en cualquier ámbito del reino, con los reyes católicos. Entonces, los reyes católicos son quienes van a dictar las ordenanzas del Tribunal de la Chancillería. Las últimas, las de 1489, van a dar forma al tribunal, van a hablar del archivo del tribunal, van a decir que tiene que haber una sala en la que se guarden, por un lado, los derechos del propio tribunal, de la institución, y por otro lado, los pleitos que se produzcan y se hayan fenecido, ya veremos lo que son pleitos fenecidos o no, y la forma en la que hay que guardarlos, etcétera, etcétera, desde las ordenanzas, como decimos, de 1489, ¿vale? Y ese tribunal así creado va a ser, como digo, único para toda la Corona de Castilla hasta el año 1494. Después de la toma de Granada, se descubre que el ámbito jurisdiccional es absolutamente inabarcable. O sea, hay que imaginar que aquellos litigantes que venían tenían que venir ante el tribunal, ellos o sus representantes, por lo menos. Y entonces se decide crear otra chancillería idéntica a la de Valladolid, prácticamente, no del todo, pero casi, en principio en Ciudad Real, en 1494. Y a partir de 1505 esa chancillería se traslada a Granada. Entonces se va a establecer el límite jurisdiccional de los dos tribunales en el río Tajo. Todas aquellas causas que se apelen, porque ahora veremos que esto es porque es un tribunal de apelación, del río Tajo hacia el norte de la Corona de Castilla y solo de la Corona de Castilla, por supuesto la Corona de Aragón queda totalmente al margen. Del río Tajo hacia el norte se apelarán ante la Chancillería de Valladolid, del río Tajo hacia el sur se apelarán ante la Chancillería de Granada. Insisto, todo esto sigue siendo así a partir de esas ordenanzas de 1489, de manera prácticamente inmutable, hablar de un cambio en la organización, pero mínimo, hasta su desaparición en 1834. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que era ese tribunal del que venimos hablando? Pero efectivamente no lo hemos caracterizado. El Tribunal de la Chancillería, de la Real Audiencia de Chancillería, en principio único y luego solo de Valladolid hasta a partir de 1494, es, como decíamos, el alto tribunal de justicia, que no máximo, de la Corona de Castilla. Y es ante todo un tribunal de apelación. O sea, aquí lo que se viene es apelar sentencias dictadas por justicias anteriores. Sentencias dictadas por la jurisdicción real ordinaria, es decir, por la jurisdicción local, de los merinos, de los alcaldes mayores, de los corregidores, etcétera, de los adelantados, o por las jurisdicciones especiales. Y ahí es donde está el interés, como decíamos, de la defensa de la justicia del rey, porque el Tribunal de la Chancillería es la justicia del rey frente al resto de jurisdicciones. Las jurisdicciones especiales, que pueden ser desde señoriales, las sentencias de los alcaldes de los señoríos se apelan ante la Chancillería de Valladolid, hasta jurisdicción universitaria, jurisdicción mercantil, sentencias de los consulados se pueden apelar ante la Chancillería e incluso la jurisdicción eclesiástica a través de los recursos de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Todo esto, insisto, en su función de tribunal de apelación de la jurisdicción o bien de la propia jurisdicción real ordinaria o de las jurisdicciones especiales. Y tiene también un pequeño papel, que en este caso nos interesa, de primera instancia. Digo pequeño porque lo relevante del tribunal es que sea un tribunal de apelación. Va a tener primera instancia, se van a ver en primera instancia ante la Chancillería los casos que surjan, lo que se llama en Valladolid, o sea, en la sede del tribunal, y su rastro. Son 5 leguas alrededor, eso funciona con todas las instituciones de antiguo régimen. 5 leguas vienen a ser 30 kilómetros, todo lo que suceda en ese ámbito se ve en primera instancia ante la Chancillería, y lo que se llaman casos de corte. Los casos de corte son un tipo de casos especiales que se aboca al rey de manera directa y que suelen ser o bien pleitos entre grandes, por ejemplo, pleitos entre concejos, como esos que veíamos de los óleos, eso no hay una instancia anterior ante quien verla, o pleitos entre nobles, o pleitos al revés de personas desfavorecidas, pleitos de viudas, pleitos de menores, de pobres de solemnidad, tienen una entrada especial al Tribunal de la Chancillería de Valladolid como primera instancia, ¿vale? Es importante, insisto, recordar que la Chancillería es el Tribunal del Rey, es decir, los documentos que expide la Chancillería, que son fundamentalmente reales ejecutorias, van intitulados por el Rey, don Carlos, don Felipe o quien corresponda, ¿vale? Lo cual no quiere decir, por supuesto, que sean ejecutorias de don Felipe, son de la propia Real Chancillería, pero la intitulación del documento es como si fuera el Rey quien lo hace. Esto es un grabado de ese manual de práctica y formulario de la Chancillería de Valladolid del año 1667, sería una sala de audiencias de lo civil. Como vemos el escudo arriba, como hemos visto en la foto, aquella sala de vistas con el toisón, es una sala de civil porque son 4 los magistrados que serían oidores y luego, bueno, pues todas las personas que participan en una vista, ¿no? Desde abogados hasta procuradores, etcétera, etcétera. Vale. Ese tribunal que venimos hablando que tiene esa doble competencia de apelación ante todo, perdonad, y primera instancia, en realidad es un tribunal único, pero es como un conjunto de tribunales que se juntan bajo una única cabeza, ¿no? Se caracteriza, como vemos, por la pluralidad de sus integrantes. El órgano es unitario, pero los integrantes son plurales. ¿Y de qué se compone? Se compone de una serie de elementos muy sencillos que me interesa resaltarlos porque luego los vamos a ver en la documentación que conservamos. Entonces, fundamentalmente, como tribunal de justicia que hay, lo que tiene son unos órganos jurisdiccionales, es decir, es las salas donde se imparte justicia, que van a ser o salas ordinarias, igual que ahora, salas de lo civil y salas de lo criminal, exactamente igual que ahora, en un número variable, y luego lo que se llama la jurisdicción especial. ¿Por qué? Porque estamos, insisto, ante un tribunal del antiguo régimen. Entonces, la sociedad del antiguo régimen es una sociedad de privilegio, tiene una jurisdicción especial para aquellos elementos privilegiados. Es lo que se llama la sala de Hijosdalgo y la sala de Vizcaya. Esto no es que se llame, es que eran salas como tales, es decir, en las que se impartía justicia con sus propios magistrados, oidores en lo civil, alcaldes del crimen en lo criminal, alcaldes de Hijosdalgo en Hijosdalgo, y un único magistrado, es la única sala unipersonal, la sala de Vizcaya, que tiene un juez mayor de Vizcaya, que es quien imparte justicia, ¿vale? Eso como sales ante la que se imparte justicia, que es el carácter esencial de la institución. Pero además la institución tiene una serie de elementos no jurisdiccionales, bueno, pues que necesita para su propio funcionamiento diario. Fundamentalmente, aunque parezcan todos ahí reflejados, el fundamental, sobre todo para el siglo XVI, es el Real Acuerdo. El Real Acuerdo en realidad es el órgano de gestión y gobierno de la propia institución, y lo forman el presidente de la Chancillería con los oidores. Los oidores son los magistrados de civil, porque la sala de civil, que es la audiencia así, tiene una clara preeminencia sobre todas las demás, ¿no? Vale. Esa reunión del presidente de los oidores forma el Real Acuerdo y es la dependencia del organismo que se encarga de todas las cuestiones de gestión interna. Sí destacar cuál es la importancia y por qué insisto tanto en que el siglo XVI es el siglo de oro para la Chancillería de Valladolid. Ya hemos indicado cómo, bueno, la sociedad pleitea, es una sociedad litigiosa, pero que además resuelve sus litigios a través de pleitos formales ante un tribunal, ¿no? Esto, como decíamos, es reflejo de la caducidad de posibles soluciones anteriores, pero es reflejo, y es una idea que quiero retomar, que antes no me he extendido, en, como decíamos, la confianza que la sociedad tiene en la justicia del rey. Pero esa confianza es mutua, es decir, para el rey la Chancillería es un elemento fundamental. Todo ese periodo que hemos dicho de la Baja Edad Media de formalización y de institucionalización del poder regio, lo que lleva es a un control
control político y social a través de las instituciones. Eso se manifiesta claramente en la Chancillería también. Y la Chancillería como tribunal no deja de ser una herramienta más para ese control político y social. La importancia que le da el rey, aparte, como decíamos, de que intitule los documentos y que sea su tribunal, se manifiesta, por ejemplo, a través de las visitas. Las visitas, como saben, es el procedimiento por el cual la corona hace una vigilancia y un control de cómo está desempeñando su función los distintos órganos y cargos públicos, ¿no? Las visitas a la Chancillería en el siglo XVI son continuas porque se quiere ver cómo se está impartiendo justicia y se quiere saber cómo se está impartiendo justicia. Esas visitas, que son continuas en el XVI, a partir del XVII empiezan a decaer, sobre todo con Fernando III, creo que hay una o ninguna, como decía aquel, ¿no? Con Felipe III, perdón. Con Felipe IV se intenta recuperar, pero no se llega y tal. Y lo que es cierto es que el interés de la corona por la Chancillería desciende, y lo que es cierto es que la confianza de la población en la Chancillería desciende. Entonces, esto es claro, por ejemplo, en los documentos que conservamos en su conjunto. La documentación es mucho más numerosa para el siglo XVI, en el siglo XVII empieza a decaer, y para el siglo XVIII y XIX es todavía mucho menos numerosa. Es difícil hacer los cálculos porque, bueno, por motivos diversos que nos llevaría a un alargamiento de la exposición, pero sí hay una serie que permite verlo muy claramente, que es la serie del registro de ejecutorias. Las ejecutorias son los documentos que expide la Chancillería cuando termina un pleito, ¿vale? Un pleito viene a verse en apelación, se dicta una sentencia de vista, otra de revista, y la parte que ha venido a apelar puede pedir que le dicten que le expidan, un documento para llevar a su lugar de origen y decir que se le ha dado la razón, ¿vale? Ese documento se llama la carta ejecutoria. Esas cartas ejecutorias que se expiden, se hace una copia de registro, obviamente. Luego hay alguna foto que ya os enseñaré. Y esas copias de registro se conservan íntegras en el archivo de la Chancillería. Entonces, a través de esa serie que dura lo que dura toda la vida de la institución y que refleja la actividad que tiene la institución, por lo menos en cuanto a expedición de documentos hacia el exterior, es decir, pleitos que han venido en apelación y que luego se expide un documento final, que es verdad que no es en todos tampoco, demuestra claramente, para el siglo XVI conservamos alrededor de 100.000 cartas ejecutorias, mientras que para el siglo XVII ya caen a algo más de 50.000. Y para el siglo XVIII son algo más de 20.000. Entonces está claro que la producción documental es menor. ¿Por qué? Porque los pleitos son menores, insisto, porque hay una pérdida de confianza, hay una pérdida de interés por la propia corona en su tribunal, la corona en el XVII debe tener problemas mayores, y hay además una caída en la propia actividad social, es decir, el siglo XVII, el siglo de la crisis, hay menos dinero. Hay menos dinero, hay menos gente que pueda permitirse venir a la Chancillería a litigar, pero además hay menos actividad económica, luego hay menos motivos de pleito por cuestiones mercantiles o lo que fuera, ¿vale? Entonces todo ello, insisto, es lo que nos permite decir siempre que el XVI es el siglo de la Chancillería. No solo por su representación, sino porque los fondos que conservamos son mucho más interesantes para el XVI que para siglos posteriores. En relación con ello, los cronistas del XVI directamente hablan de que anualmente podían entrar en la Chancillería entre 6.000 y 7.000 causas. Probablemente sea un cálculo excesivo, es decir, normalmente además este cálculo está recogido en escritos que se quejan de la ineficacia del tribunal porque tiene demasiados asuntos que atender y porque además ya está empezando a haber una cierta desconfianza hacia la profesión del abogado y hacia todos los hombres de leyes y todas aquellas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que las crónicas lo recogen así, no serían 6 o 7.000 causas, pero desde luego eran causas numerosísimas y, como decíamos, de cualquier tipo de persona o de institución, es decir, no solo de los notables, sino de cualquier estrato o categoría social, ¿no? Y además la Chancillería en ese siglo XVI, eso lo va a ser en toda su vida, pero en toda su vigencia, para la ciudad de Valladolid es la institución fundamental, es decir, en todas las manifestaciones públicas, cívicas o de cualquier tipo que hay en la ciudad, que impliquen una procesión o un recibimiento real o que haya un desfile, que lo que fuera, la primera institución en ese desfile o en esa comitiva va a ser siempre el presidente de la Chancillería, por encima del corregidor, por supuesto, por encima del presidente del Tribunal del Santo Oficio o por encima del cabildo eclesiástico, ¿vale? Y realmente la ciudad, no solo desde el punto de vista representativo, perdón, la Chancillería, desde el punto de vista representativo, es la máxima autoridad de la ciudad, es que económicamente es quien da vida a la ciudad.
Hay que pensar si es verdad que eran 6.000 o 7.000 causas, o aunque fueran menos. Lo que eso supone no solo de personal en la institución, donde había escribanos, aparte de oidores o alcaldes, escribanos, porteros, receptores, en fin, toda una nómina de funcionarios, sino que además había litigantes que venían. Eso da lugar a toda una actividad económica de industria local, de comercio local, de arrendamientos de casas, de posadas, ¿vale?, que determina una actividad económica brutal para la ciudad. Esto es claro en todo el 16, pero lo es especialmente a partir de 1561. En 1561 Felipe II establece su corte en Madrid. Entonces, eso para la ciudad de Valladolid es un desastre, porque la capital no estaba en Valladolid, pero ejercía las funciones claramente, ¿no? Entonces, si Valladolid consigue sobrevivir, sobre todo en la segunda mitad del 16, es por ese trajín, digamos, y esa actividad del Tribunal de la Chancillería y todo lo que eso lleva consigo. Bien, dicho todo esto, como decía, yo lo que quería explicar un poco es que si habíamos visto esta estructura para el tribunal, los fondos documentales que conservamos, sobre todo en su nivel superior, reflejan perfectamente esa estructura del organismo y respetan eso que todos decimos siempre, ese sacrosanto principio de procedencia, ¿no?, sobre todo en sus niveles superiores. Luego ha podido haber prácticas profesionales a lo largo del tiempo que algo se ha alterado, pero los niveles superiores se conservan así. Y eso está muy en relación con esa historia del archivo en la que no hemos entrado, pero su carácter, primero, de archivo administrativo en origen y por su propia vida, es decir, los documentos los producía cada una de las salas, de hecho no los producían las salas, los producían los escribanos que servían esas salas, los producían en sus casas y los entregaban a la Chancillería, y los entregaban por separado, y la Chancillería los conservaba por separado. De manera que ese fondo documental que acaba en 1489 y que, como hemos dicho, en el siglo XIX queda bastante olvidado, prácticamente tocado y bastante deteriorado, como hemos visto por las fotos, cuando llega a principios del siglo XX está como se había trabajado en la época anterior, ¿vale?, cuando funcionaba como archivo administrativo. Y lo está a partir de este tipo de instrumentos que son los libros de matrícula, es decir, esos escribanos que decíamos de una manera muy genérica, pero que trabajaban en su casa, decían los pleitos, los escribían en su casa, cuando los entregan al archivo hacen una cosa que se llaman libros de matrícula. No sé si alguien habéis trabajado en la administración actual, pero cuando se traspasa documentación de un sitio a otro se hace una relación de entrega, ¿vale? Pues esto es lo mismo, es un documento donde se detalla que se está entregando. Esos libros de matrícula anotan pleito a pleito entre quiénes se está litigando y de dónde son en cada uno de los pleitos. Un pleito de fulano de tal lugar con fulano de tal otro lugar. Algunas veces habla del asunto, no siempre, y casi nunca habla de la fecha. Bien, pero por lo menos tenemos una constancia de todos los pleitos que entraron en la Chancillería. Esos inventarios antiguos se conservan, no en su totalidad, pero en un enorme volumen, y han permitido no solo al archivo llegar hasta aquí y todos sus trabajos de reinstalación, sino que siguen siendo una herramienta fundamental para el acceso a muchos fondos que todavía no están conservados, ¿no? Bien, sabiendo ese procedimiento, los distintos escribanos, como decíamos, entregaban sus pleitos al archivo y los pleitos se guardaban separados por escribanías, de manera que así se conservan, y si por escribanías, tanto más por salas de justicia, ¿vale? Entonces el archivo siempre va a conservar, y lo sigue conservando, los pleitos civiles separados de los criminales, de los Hijosdalgo y de los de Vizcaya, ¿de acuerdo? Y como órganos de gobierno, sobre todo y fundamentalmente la Secretaría del Acuerdo, porque el gobierno del crimen es algo posterior del 18. Esas son las agrupaciones documentales que existen a día de hoy en el archivo de la Chancillería. Y esa última agrupación que decimos que es el registro, que es ese que os comentaba de las ejecutorias. Todo documento que se expide queda una copia de registro. Se conservan alrededor de casi 200.000 documentos, de copias de registro de documentos, y son un tipo de documento además muy interesante porque lo que hacen es un resumen del pleito. Hacen un resumen más o menos extenso, hacen la copia literal de las sentencias, todo en una letra infernal del registro de antiguo régimen, pero lo hacen. No siempre infernal, hay letras que se leen. Con una cantidad de información condensadísima. Entonces eso ha permitido que esa serie ha sido una de las series que se ha trabajado más recurrentemente en los últimos años, se ha digitalizado, son cerca de 2 millones de imágenes y todos ellos están colgados en Internet. Por cierto, no os he dicho desde el principio, para consultar cualquier documento, cualquier información sobre este archivo, por supuesto, Pares Portal de Archivos Estatales, ¿no?, de Archivos Españoles. Esa colección de registro, como os digo, está íntegramente descritos los documentos y digitalizados y accesibles
en web, como lo están esos libros de matrícula que os acabo de enseñar, que son los primeros inventarios que tuvo el archivo, pero que todavía funcionan, todavía permiten llegar a la documentación, también están digitalizados y accesibles todos en red. Vale. Dicho esto, y por último, como os decía, como agrupación presente actualmente en el archivo, esas colecciones facticias de planos y dibujos y pergaminos, sobre todo, y protocolos y padrones, que también hemos hablado. Dicho esto, ¿cómo se repartiría en todo esto la posible información relativa al hereje o, insisto, no solo al hereje, es decir, a Valladolid en el siglo XVI, más allá, a la mitad norte de la Corona de Castilla, Río Tajo hacia el norte, para todo el siglo XVI, con ese ámbito, insisto, que abarca prácticamente 9 comunidades autónomas actuales, ¿no? Pero ciñéndonos al tema del hereje. Si vemos la agrupación, hemos hablado de los órganos de gobierno, de esa Secretaría del Acuerdo sería el Real Acuerdo, del que os he hablado antes, ¿no? Porque la documentación que se conserva es la de su secretaría. Ahí es donde tendríamos toda la información. Insisto, como he dicho al principio, no conservamos, por supuesto, nada sobre el auto de fe ni sobre esas prácticas, pero sí conservamos, por ejemplo, información sobre problemas competenciales entre la Chancillería y la Inquisición, que los hubo, por supuesto, y se conservan órdenes sobre cómo a los familiares de la Inquisición les debe juzgar el propio Tribunal de la Inquisición y no tiene competencia la Chancillería, por ejemplo, y se conservan órdenes diciendo que no es competencia de la Chancillería la visita de conventos. Casualmente en 1562, el auto de fe recordamos en 1559, en 1562 se le niega a la Chancillería la visita al convento de Belén, que como sabéis fue uno de los principales protagonistas de todos aquellos acontecimientos, ¿no? Entonces, todo este tipo de información que tiene que ver con competencias o con cosas de ese estilo la encontramos en la Secretaría del Acuerdo. Es una documentación que no está completamente descrita y que además no está muy completa, porque no era el archivo de pleitos, que es este sistema que os contaba de los libros de matrícula, era un pequeño archivo que tenía la propia institución y por eso está menos completo, pero aún así, ya os digo, se conserva todo ese tipo de información y se conserva sobre todo los libros de actas. Los libros de actas son los libros en los que el Real Acuerdo, que como hemos dicho era el presidente y los oidores para todas las cuestiones de gestión interna o conexión con el exterior, se reunían, levantaban acta de esas reuniones. Esos libros de actas se conservan prácticamente íntegros, faltan uno o dos creo, desde primera mitad del 16 hasta 1834, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esos libros de actas aparece al principio de cada año toda la nómina de los magistrados y oficiales que ejercen en la Chancillería, porque era una nómina que había que mandar al Consejo, etcétera, etcétera. Lo digo en relación, igual con la novela, la figura de Ignacio Salcedo, ¿no? Que además es de las figuras más entrañables en esa terrible novela, pues como oidor de la Chancillería tendría que haber aparecido. Este es un caso, perdonad, de uno de esos libros de matrícula, ¿no? Este es el índice de un libro de matrícula de esa primera mitad del 16. Habría aparecido como luego su designación o su nombramiento como presidente, que no creéis que era tan habitual, que el presidente fuera un oidor, como es el caso, ¿vale? Esto es una portada de un pleito de otro caso, pero bien, los pleitos suelen traer su portada, o deberían traer en la que explican todo eso. Más información, insisto, sobre el hereje, pero como extensión de toda la posible Castilla del 16. Y hablando antes cuando hablamos de las visitas, este es un inventario que tampoco es del caso, pero de bienes que se le embargan a Rodrigo de Cervantes. Rodrigo de Cervantes, padre de Cervantes, en su estancia en Valladolid a mediados del 16, con Cervantes con 4 años, creo que era 6 años. Bien, el padre tiene un pleito por un tema que en el fondo es un préstamos que no estaban permitidos por todo el tema de la usura, entonces se disfrazan siempre en unas entregas de cosas, bueno, en fin. Le encausan y le embargan los bienes, para lo cual hacen un inventario. Entonces conservamos en ese pleito, el pleito de Rodrigo de Cervantes, perdonad, no me acuerdo ahora cómo era la otra parte, no lo recuerdo, un inventario con todos los bienes con los que vivía Cervantes en su casa con 6 años, quiero decir, ¿vale? Y además un nivel de detalle extremo, de toda la ropa de cama, todos los juguetes, todo lo tal, ¿no? Entonces, a esto no me refería al principio cuando hablamos del tipo de documentación, más allá del propio trámite judicial, el tipo de información que podemos conservar. En el caso de la novela, por ejemplo, se conserva en la Chancillería un inventario de los bienes del convento de Belén, del que hablábamos, de principios de la fecha de su dotación, que es 1509, y hay un inventario
absolutamente exhaustivo de todos los bienes que tiene en la capilla y en la sacristía para los oficios, pero además de los bienes que tiene en la cocina, de los bienes que tiene para el trabajo en la huerta, exhaustivo. Aparece en un pleito posterior que tiene el propio convento con los herederos de su mayordomo en la segunda mitad del XVI, y ha sido utilizado en un libro muy interesante por Asunción Esteban Recio y Manuel González sobre herejes luteranas en Valladolid, que os recomiendo, es muy interesante y sobre todo aquí en Valladolid es más interesante, digamos, porque refleja muy bien los distintos espacios. Y les ha permitido a ellos ese inventario de bienes, de hecho lo transcriben en el libro, ¿no? La descripción exacta de qué es lo que había en ese convento 50 años antes de que se haga el auto de fe, pero supongo que los bienes no habrían cambiado mucho. En el inventario aparecen incluso los documentos que se conservaban en el convento, como defensa de sus derechos, sus escrituras, sus compras de venta, obligaciones, testamentos, donaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, en relación con ello, todo esto aparecería, como decimos, en las distintas agrupaciones de pleitos civiles, ¿vale? Que es el más voluminoso, o sea, toda esa estructura que os he contado de fondos, en realidad los pleitos civiles son como las 2/3 partes, son alrededor, un poquito menos de 100.000 unidades de instalación, cajas de archivo, casi 100.000, son pleitos civiles, 2/3 partes, os digo, del fondo total del fondo antiguo. Sobre la vida castellana reflejada en el hereje, toda su actividad comercial del propio Cipriano Salcedo como mercader de textiles, etcétera, etcétera. Son innumerabilísimos los pleitos sobre comercio textil, insisto, primera mitad del siglo XVI. Si tenéis ocasión, actualmente tenemos en la sala de exposiciones del archivo una exposición sobre precisamente documentación de mercaderes extranjeros en la primera mitad del XVI que vienen a la Chancillería a dirimir algún pleito y aportan documentos. Es una exposición fantástica, está funcionando muy bien y además es precisamente esa idea, todo aquello que aparece en el archivo, desde testamentos de mercaderes genoveses del siglo XVI que nos cuenta dónde se va a enterrar en Génova. Bueno, ya se aportó en algún pleito que tuvo lugar normalmente por motivos mercantiles, hasta las cartas de las letras de cambio más antiguas de la Corona de Castilla conservadas, que se conservan en el archivo de Chancillería, igual por otro pleito mercantil, hasta en relación con el hereje, pleitos, por ejemplo, de impresores, y más que impresores, de tráfico de libros. Volviendo a esa idea que supongo que se habló ayer también, y a la exposición de los libros prohibidos, tráfico de libros en principio no prohibidos, pero seguramente también, ¿no? De compañías extranjeras operando en Salamanca, en Medina del Campo a principios del XVI, con almacenes, con inventarios de todos los libros que conservaban, con inventarios del número de ejemplares de cada uno de los títulos, los precios, etcétera, 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 ¿no? Aportados, insisto, como piezas de prueba en pleitos, hasta pleitos finales de octubre, en principio. A lo mejor intentamos alargar un mesecito más, pero en principio estamos hasta finales de octubre. Pleitos sobre medicina, por ejemplo, que también han sido muy estudiados y que son interesantísimos. Es un pleito que aporta unas recetas médicas en 1577 que aparecieron así las hemos conservado. En algunos casos son recibos por deudas con un boticario, pero en muchos casos son recetas con propias composiciones, ¿no? Bien. Todo eso como documentación en pleitos civiles. Pleitos criminales, por motivos que no ha venido al caso explicar y es una lástima, es una serie mucho menos voluminosa porque hubo un expurgo en el siglo XIX, entonces se conservan pleitos criminales sobre todo para el XVIII y el XIX. Para el XVI y XVII muchos menos, pero algunos hay. Y este es posterior, sencillamente lo traigo porque me parece que es muy bonito y es un pleito ya de carácter político, digamos, ¿no? Es al principio de la década ominosa, después del trienio constitucional, le encausan a alguien porque llevaba un morrión con unas cintas en las que decía Constitución o muerte, viva la Constitución. Entonces le hacen pleito penal, por supuesto, porque es una causa política, y esas cintas aparecen en el pleito porque son las piezas de prueba que se aportan para la acusación, ¿vale? No viene en absoluto al caso, pero normalmente es un pleito que me gusta enseñar porque es muy bonito. Y por último, y acabando, en relación con el hereje, Cipriano Salcedo haciéndose hidalgo.
para mejorar su condición social y beneficiarse en su actividad económica. Bien, todos esos asuntos de hidalguía se veían ante la Sala de Hijos de Algo de la que hemos hablado. Este es un caso de una sentencia de esa Sala de Hijos de Algo y no casualmente es del pleito de hidalguía del padre de Santa Teresa, ¿vale? Que tuvo un pleito de hidalguía que se le litigó, por supuesto, en la Chancillería de Valladolid. En realidad, la Sala de Hijos de Algo, más allá de lo que cuenta la novela, lo que hace es reconocer las hidalguías, no las da. O sea, la Sala de Hijos de Algo lo que hace es alguien que ya era hidalgo, o bien de privilegio, o bien por sus ancestros, lo que hace es, ante una serie de pruebas que se le presentan, reconocerla o no reconocerla bien. En el caso de Santa Teresa, son su padre y sus tíos quienes reclaman que se les reconozca la hidalguía y, como también sabréis, es el pleito que permitió saber que Santa Teresa, sus ancestros eran judeoconversos. Hasta entonces no se sabía, se supo a través del pleito de hidalguía que se conserva en Chancillería, porque hay todo un testimonio del Concejo de Toledo contando cómo les habían hecho procesionar a su abuelo y portar San Benito, etcétera, etcétera, como converso, ¿vale? Y es un modelo, porque además visualmente es muy bonita, es una estructura clásica de una sentencia del Tribunal de la Chancillería. Este sería un ejemplar, igual por las fechas, no tiene que ver el asunto de esos registros de ejecutorias que os decía, que como veis no tiene una letra infernal, porque no siempre la tienen, pero tienen ese agujero de característico de la documentación de registro del siglo XVI y aportan resúmenes y copia literal de las sentencias de infinidad de pleitos de toda esa época, ¿vale? Y por último, la colección de planos y dibujos de la que os hablaba, que permite tener documentos desde el año 1063, como este, fechados, aportado en un pleito del siglo XVI, es decir, alguien conservó 500 años este trocito de pergamino, es un trocito así precioso, para luego aportarlo en un pleito y que luego se quedara además en el tribunal, hasta esos tal, o las características ejecutorias de hidalguía, que también, bien, que conservamos de manera un poquito espúrea, porque en realidad esto es algo que hacía el tribunal y se llevaba el litigante. Han vuelto con posterioridad porque un descendiente de ese litigante que quería que le reconocieran hidalgo, como prueba para que se le reconocieran, aportaba el documento que la propia Chancillería le había expedido a su ancestro, ¿vale? Vale. Y por último, esos planos y dibujos de los que hemos hablado, bien, desde principios del XVI, esto es Bonilla de la Sierra, no sé si alguien conoce Bonilla de la Sierra, un precioso pleito, y acabo, sobre encierros de toros. Tiene los burladeros aquí puestos y tal, y tiene su pleito asociado en el que explica por qué aquel protestaba, porque su casa, el Puente Mayor de Palencia, y esa colección de óleos que os decía, que como os comentaba son mucho más numerosos, para todo el norte de la Corona de Castilla en el siglo XVI. Una última idea, perdonadme. Todo esto que os cuento, de una manera tan genérica, todo lo que está descrito y trabajado está en pares, todo es accesible, etcétera, etcétera. Permite hacer, entiendo que vuestros fondos como casas de escritores suelen ser contemporáneos, pero si no lo fueran, como es el caso de la Casa de Cervantes, que hablábamos de Alcalá de Henares, conservamos infinidad de pleitos en los que están implicados escritores, artistas o cualquier tipo de personaje, que entonces no lo era, en su vida diaria, y se conservan. Os remito a las publicaciones ya antiquísimas de don Narciso Alonso Cortés, que en sus semblanzas vallisoletanas hizo infinidad de estudios sobre Lope de Rueda, sobre Cervantes, sobre un montón de artistas o de personajes a través de documentación, porque fue de los primeros y excelente usuario del archivo de la Chancillería, a través de documentación de pleitos de personas que entonces no eran nadie, ¿no?, pero que tienen su reflejo documental ahí. Y en relación con ello os iba a enseñar solo. Todavía no tenemos toda la documentación conservada, descrita, y no sabemos cuándo la tendremos, entonces todavía encontramos cosas, y hace unos años ya, pero no tantos, apareció un documento particular que no tenía nada que ver con un pleito de Alonso Berruguete, el escultor. Alonso Berruguete, escultor de la primera mitad del XVI, muy presente en Valladolid, tan presente que además de escultor fue escribano de la Chancillería, de la Sala del Crimen de la Chancillería de Valladolid. Escribanía que por supuesto tendió a no ejercer, a dejarla en manos de sustitutos, porque él tenía que hacer esculturas, que ya entiendo que debía ser bastante más interesante. Pero en un conjunto de documentos de un oficial de su escribanía, que son como borradores de cartas de poder, aparecen muchas, de repente aparecen un par de cartas manuscritas personales de Berruguete, en las que cuenta, es poco tiempo después de que haya hecho
el retablo para el monasterio de San Benito y cuenta todos los inconvenientes que le están poniendo los frailes de San Benito para pagar, y todas las mayorías, como dicen, que quieren que les hagan el retablo. Y entonces ahora me piden, y ahora me piden, y en un momento dice, y más me valdría hacerme fraile que por lo menos me darían de comer. Y entonces una carta que dirige a la mujer, me parece, porque es como un borrador, pero debía ser la mujer del condestable de Castilla, parece ser, con la cual debía tener confianza, y le cuenta, insisto, desde el punto de vista más personal de un artista con problemas de cobro a mediados del 16, todas las cosas que le están pasando. Pero no solo eso, no solo cuenta todo ello en esta carta, ya os digo que es manuscrita suya, sino que, si veis, no se ve muy bien, en la parte de abajo a la izquierda, debía ser un papel reutilizado, hay todo un esbozo de una figura de su mano, que es como una especie de personaje, desde lejos no se ve, todo esto está digitalizado y subido aparece, así con una postura, con un brazo subido, etcétera, etcétera. Entre las líneas, en el último cuarto, en el cuarto inferior del documento. Pero a la vuelta aparece ese dibujo en carboncillo, todo ese perfil de una virgen, y otro perfil aquí a la derecha, que tampoco se ve por el tipo de proyección, pero está solo rasgado, de un obispo, que son dibujos preparatorios para uno de los retablos que está haciendo en ese momento Berruguete. Entonces, comentar, insisto, que bien a partir de su participación directa en pleitos o a través de otra serie de vías, resulta que el Archivo de Chancillería de Valladolid es una joya como fondos documentales para, insisto, la vida diaria de toda una sociedad como es la sociedad del siglo XVI en Castilla y no solo en Valladolid y en la época del hereje. Perdonad si me he alargado un poco de tiempo, muchas gracias por vuestra atención e insisto, remito al archivo, a la exposición o a consultar sus fondos en pares o acudir al archivo presencialmente los que podáis o como fuera, estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias.